La lectura de Isaías, del capítulo 43, versos 16 al 21. Así dice el Señor, que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas. El que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Esta es palabra de Dios. Salmo 126. Gratitud por el regreso de la cautividad. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos, como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Esta es palabra de Dios. Filipenses 3, del 4b al 14. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, es cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es palabra de Dios. La lectura del Evangelio del día de hoy corresponde a Juan, del capítulo 12, de los versículos 1 al 8. Y se conoce como María unge a Jesús.
Dice así: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron cena allí, y Marta servía. Pero Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Dice que 300 denarios era el salario de 300 días. Y se dio a los pobres. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Esta es palabra de Dios. Estos días, leyendo noticias, hablaban de que de los 14 países más desiguales a nivel global, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 de Latinoamérica. Está Honduras en 6º lugar, Colombia en 7º lugar, Brasil en 8º lugar, Guatemala 9º, Panamá 10 y Chile de 14. Ahora dice que el 10% de la población en Colombia gana 4 veces más de lo que el 40% de la población más pobre. Y a pesar de que la pobreza ha caído, desde el 2002 en adelante la desigualdad se mantiene constante. Este es un índice de desarrollo humano de la ONU, y ahí Colombia pierde 10 puntos porque no hay buen acceso a la salud, a la educación, y además los salarios son muy bajos para la mayoría de la población. Y otra cosa interesante, según una investigación de Ana María Ibáñez, decana de Economía de la Universidad de los Andes, dice que el 77.6% de la tierra está en manos del 13.7% de los propietarios. O sea, hay una gran concentración de tierras productivas, y eso es lo que más produce desigualdad. Pero sin ir más allá, a nivel mundial, estudios a nivel mundial, dice que el 1% más rico del planeta tiene tanto como el otro 99% más pobre. O sea, se reparte la torta, el 99% y el 1%. Una de las principales causas de las desigualdades, sobre todo en América Latina, es la corrupción. La corrupción que se queda con multimillonarios recursos que le corresponden o son destinados para atender las necesidades básicas de las personas y la infraestructura, como es la salud, la educación, la movilidad, para la población más pobre. Y uno de los datos que leí es que lo más grave, sobre todo en nuestro país, es que la corrupción le ha costado a Colombia más que la misma guerra. En estos días hemos hablado de la paz y del costo y lo que nos vamos a ahorrar cuando haya paz, pero sucede que la corrupción le ha costado más a Colombia que lo que le ha costado
la misma guerra. Y lo más lamentable es que muy pocos terminan en la cárcel realmente. Aún así devuelvan los poquitos recursos que devuelven, muchos de ellos simplemente le apuestan a que cuando salgan van a disfrutar de toda la plata que han mal habido. Y si uno se pone a ver, muchos de ellos son de familias prestigiosas, con muy buena educación, muchos de ellos con mucho dinero. Es como si en la universidad les dieran cátedra de corrupción y no cátedra de ética. Voy a darles un dato muy interesante que encontré. Guido Nulle, que es uno de los que está preso en este momento por el problema de la corrupción, en el año 2000 se graduó en la Universidad Javeriana en Administración de Empresas con tesis laureada. Pero a que no saben cómo se llamaba la tesis de él. Se llamaba Responsabilidad Social de los Negocios, Ética y Educación. Ese es un dato, lo verifiqué varias veces, pero es interesante, ¿no? Y parece ser que no es solamente parte de la cultura en América Latina donde se vive esa moral del que peca y reza empata, sino es algo que ha alcanzado no solamente los ámbitos de la política, sino el fútbol. Ahorita vemos los líos de la FIFA, los deportes, ese caso, por ejemplo, del dopaje de Armstrong, que el tipo era un superhéroe que había ganado 5 o 6 Tours de Francia y todas esas cosas. Pero ¿qué pasó ahí, cierto? Yo diría que es una epidemia global y mucho más grave que la del Zika que hay ahorita, porque daña a más personas. Así que todos hemos sido víctimas de la corrupción y no solo eso, hemos aprendido a vivir con la corrupción. Y corrupción no solamente de estos políticos que se roban grandes cantidades de dinero, sino también cuando nosotros damos y recibimos sobornos, cuando nos colamos en una fila pretendiendo ser más vivos que todos, ¿sí? No solo en las filas que hay, sino en los carros, cuando nos colamos en Transmilenio, o cuando ponemos nuestras prioridades y nuestras ambiciones primero que la de los demás, que las normas sociales o políticas. La típica definición de diccionario de corrupción dice corromper, que es el efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir o dañar. Pero sucede que a veces nuestro pensamiento cultural es ser el más abeja, ser el más vivo, el más astuto o inclusive el más ingenioso que todos los demás. Esa fue la introducción. Hoy quinto domingo de Cuaresma y el último antes del inicio de la celebración de la Semana Santa, que empieza con el próximo domingo, que es el Domingo de Ramos. En las lecturas vemos que el Señor nos está llamando a dejar atrás nuestra antigua vida, a tomar la nueva que nos ofrece, a olvidarnos de lo pasado y sopesar entre las cosas que valen y las cosas que no valen desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de nosotros, a confiar en que Él es capaz de hacer las cosas diferentes. Eso es como el común que encontré en todas las lecturas. Y el Evangelio de hoy nos habla justamente de dos discípulos con convicciones muy diferentes y opuestas entre sí, diría yo. Una es María de Betania, que es hermana de Lázaro, el resucitado, y el otro es Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos más cercanos al Señor, de los que andaban con él. Esta unción en Betania es un episodio de mucha simbología, ¿no? Teológica, mucho significado.
El suceso tiene lugar 6 días antes de la Pascua, según lo que nos dice ahí el Evangelio. Es la segunda vez que Jesús pasa por Betania. La primera fue cuando resucitó a Lázaro, y ya todos conocen el suceso con Lázaro, que al Señor Jesús le dio mucha fama, y por eso es que el Sanedrín ya había planeado matarlo. El gesto de María tiene unos paralelos con la pecadora, la mujer pecadora que aparece en Lucas, pero parece ser que son dos diferentes. Hay muchos que dicen que es el mismo episodio, otros dicen que es diferente. Parece que es diferente, porque los lugares son diferentes. Pero bueno, eso no interesa mucho. María toma una gran cantidad de perfume de nardo, dice que 330 gramos, y unge los pies del Señor Jesús y los seca con sus cabellos. Es un gesto delicado, de profundo amor. Pero uno se pregunta, ¿sería por agradecimiento por la resurrección de su hermano Lázaro, que estaba ahí presente en la cena? ¿O porque estaba convencida de que Jesús era el Mesías? En todo caso, todos debían estar impresionados, porque imagínense el olor fragante con el cual se llenó toda la casa. Y el único que salta escandalizado ahí en ese momento pues es Judas Iscariote. No porque se tratara de una mujer, ni porque el destinatario era su amigo Jesús, sino por su preocupación por los pobres, y lo pongo entre comillas, porque el autor aclara muy rápidamente que realmente ese no era el problema de Judas. Ahí dice el Evangelio que era porque él era ladrón, el apetito por el dinero que podía obtener por esa venta. Dice que son 300 denarios, el salario de 30 días, de 300 días de trabajo. Y hay algo importante ahí, ¿no? La frase de Jesús: déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. En cuanto a los pobres, siempre estarán, pero el paso de Jesús es un acontecimiento único y merece todo lo que se pueda hacer por él. Jesús les estaba avisando nuevamente sobre su destino, ya en menos de 2 semanas. María de Betania estaba convencida de quién era Jesús. Su hermana Marta, ahí en capítulos anteriores, confesó con una fuerte declaración donde dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido a este mundo. O sea, ella lo había confesado ahí delante de María. Pero además el Señor Jesús había resucitado a Lázaro, el hermano de María. O sea, 2 eventos así es muy difícil pensar que no haya marcado la vida de María. María derrama este costoso ungüento perfumado a los pies de Jesús, y es un gesto de humildad de parte de ella, porque eso era algo que hacían los esclavos, pero también de reconocimiento, de agasajo, de un acto de amor que hacía ella por Jesús, a pesar de que el perfume era costoso. Era un perfume que utilizaban de nardos, que utilizaban para las sepulturas, pero no todos accedían a eso. Solamente las familias muy ricas eran las que podían acceder a este tipo de perfumes que usaban para embalsamar los muertos. Pero también vemos que es la María que después se sienta a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. ¿Se acuerdan el pasaje ahí que unos versos después le reprocha a María, le reprocha a Marta estar ocupada, pero María estaba ahí a los pies del Señor Jesús, escuchando las enseñanzas, lo que Él tenía para darle? Entonces uno ve en la actitud de María una actitud de entrega,
una actitud de cambio, una actitud de conversión. Estoy buscando la palabra conversión, que es metanoia, y habla que es cambiar de dirección, y justamente de dirección nos habla Pablo. Él dice que él dejó todo atrás, ¿cierto?, para seguir a la meta que se había trazado. ¿Y cuál meta era? Cristo. Pablo tenía una buena posición, un nombre dentro del pueblo judío, y dentro del aparato religioso. Sí, él era fariseo y de los recalcitrantes, pero además era de los perseguidores de los cristianos. Y aún así él decidió dejarlo todo y pasar de ser perseguidor a ser perseguido. Todo por amor a Cristo. Son conversiones extremas. Y no solamente es cuestión de deshacerse de posesiones, sino también de actitud, del cambio de actitud, de el convencimiento de nuestro Señor Jesucristo como Salvador, de nuestro Señor Jesucristo como paradigma, de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, a un deber para seguir al Señor Jesús. Eso es lo que yo diría es una verdadera conversión. Y por el otro lado tenemos a Judas, uno de los 12 que lo acompañaban a todas partes. No se menciona en ningún lado, o por lo menos no encontré cuándo fue que él se unió a los apóstoles, ni cómo fue que llegó allí, ni mucho menos cómo fue que terminó como tesorero del grupo, ¿no? Era el tesorero, el contador. Yo me imagino que él tenía capacidades para eso, ¿no? Tenía habilidades, porque no por algo, no cualquiera iban a nombrar de tesorero. Tenía el talento para hacerlo. Pero vemos que él mismo después, y ahí en este evangelio lo aclaran, él mismo es el que va a entregar al Señor Jesús después por 30 monedas de plata y con un beso en la mejilla. Así que ahí vemos que la meritocracia en este caso no funcionó mucho, ¿no? Hoy en día que la meritocracia está tan de moda. Él seguía a Jesús, pero no estaba muy convencido de quién era Jesús realmente. Él mantenía la corrupción en su corazón. No solamente robaba el dinero destinado a los pobres, sino que también fue capaz de vender a su maestro, al Sanedrín, por una considerable suma de dinero para satisfacer su ambición. Él había escuchado las enseñanzas del Señor Jesús. Había andado con él ya casi 3 años. Había visto los milagros que el Señor Jesús había hecho. Había experimentado lo que era estar al lado del Maestro. Pero nada de eso le cambió. Muy probable seguía al Señor Jesús por conveniencia o porque de pronto él tenía en su mente, muchos dicen que él todavía pertenecía de pronto a los celotes y que tenía todavía en mente ese Mesías libertario, ¿cierto? Y que tenía los judíos en su mente. Y de pronto cuando él vio lo que iba a pasar con Jesús, él como que se decepcionó. Pero simplemente lo que podemos ver acá, que a pesar de que él andaba con el Señor Jesús y era de los más cercanos, él no se había convertido. Su corazón seguía
intacto ahí. Yo estaba viendo el paralelo tan interesante que hay con los corruptos de hoy en día, ¿no? Robando el dinero destinado a los pobres y vendiendo la patria al mejor postor por su codicia y el afán del enriquecimiento. También muchos de ellos se consideran creyentes, llenos de buenas intenciones, promesas de ser los mejores servidores públicos, pero con su propia agenda oculta, y su propia escala de valores. Ahora debemos recordar que la Biblia nos habla de dónde viene esa corrupción. Dice que había un ángel de luz, que era Luzbel, que se corrompió su corazón y quiso ser igual a Dios y se alejó de Dios. Y después él mismo también corrompió el corazón de la nueva creación de Dios, que era la humanidad, el ser humano. Y la Biblia dice que desde ese entonces, el hombre está con el corazón corrupto, alejado de Dios, y así nace, ¿no? Este tiempo de Cuaresma nos lleva a nosotros a reflexionar sobre dejar todo atrás, a que reflexionemos sobre lo que hay en nuestros corazones, sobre lo que es la confianza en nosotros mismos, a que examinemos nuestro carácter, nuestra vida, pero a que confiemos en que Dios es poderoso para cambiar todas estas cosas que nosotros como seres humanos estamos cargando. Y también nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador, el modelo de incorrupción, para que nosotros le sigamos, para que nosotros nos convirtamos realmente a Él. Colombia está en una lucha frontal contra la corrupción. El gobierno ha hecho muchos esfuerzos, pero eso es algo que es como un cáncer, ¿no? Está invadido. Todos los estamentos judiciales, los estamentos legislativos, los estamentos policivos, y cada vez vemos casos de corrupción. Yo mismo en este momento estoy sufriendo por la corrupción por una empresa privada que se robó una plata, luego vino un interventor y también se robó otra plata, y vino otro liquidador y también se quiere robar más plata. Entonces es impresionante, o sea, una cosa que está metida en nosotros, y nosotros vemos que el Señor es el único que es capaz de cambiar corazones. Quisiéramos que así fuera, pero nosotros también tenemos la tarea de arrancar a partir de nosotros mismos, de quitar de nuestra mentalidad esa cultura de la corrupción, de denunciar cuando seamos víctimas de la corrupción, de no ser cómplices, de no dar ni recibir sobornos, de atestiguar de la bondad y de la capacidad del Señor para cambiar esos corazones que llevan la corrupción por dentro, y demostrar a Cristo como modelo de anticorrupción, como un modelo perfecto a seguir como ser humano. Y yo diría que también para que podamos realmente aprender a distinguir entre lo que vale y lo que no vale, pero no desde el punto de vista de nosotros, sino desde el punto de vista de Dios, que fue lo que aprendió Pablo, según las Escrituras que vimos el día de hoy. Oremos por nuestro país. Padre Santo, en esta mañana de hoy nos hemos dado cuenta, Señor, que el país está invadido por este cáncer de la corrupción, Señor, porque
Hay muchos corazones, Señor, que no se han convertido, que aún siguen en la maldad de su naturaleza pecaminosa. Y estamos sufriendo las consecuencias, Señor, de esta corrupción que abarca todos los estamentos, Señor, estatales, privados, a todo nivel, Señor. Te pedimos, Padre, porque nosotros mismos, Señor, transformemos nuestros corazones realmente al del Señor Jesucristo y podamos combatir la corrupción desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestros hogares, que podamos ser batalladores, Señor, contra esta misma corrupción. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a dejar las cosas viejas atrás, el viejo ser humano lleno de corrupción, y a dejar que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene y nos cambie, nos transforme al modelo de ser humano que es nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, nosotros como ese pueblo de Israel, allá en la cautividad de Babilonia, queremos también entender esas buenas noticias, poder dejar todo atrás, Señor, y seguir adelante al camino que tú nos has trazado. Bendito eres, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración.